Cordial saludos a todos. Muy, pero muy buenos días. Good morning, everyone. How you doing? I hope that you're doing great. How are you? So, if you can listen to me, if you're able to listen to me, what I'm saying now, please write yes on the chat. Si me puede escuchar, por favor, escriba sí en el chat. Yes, ok, muy bien, perfecto. Muchas gracias por confirmar. Entonces, vamos a proceder entonces con la conferencia de la mañana de hoy. En la mañana, en la mañana de hoy vamos a trabajar un material importantísimo eh, para hablar de acciones, estados permanentes, rutinas, etcétera. Y para ello vamos a emplear el presente de siempre. En la videoconferencia anterior, nosotros estuvimos hablando acerca del verbo to be, ¿cierto? Habíamos hablado del verbo to be, habíamos explicado en detalle el tema, sabíamos que el verbo to be tiene varios significados: ser, estar o tener, que para decir la edad lo decimos con el verbo to be. I am 25 years old. Para expresar emociones o sentimientos, o, por ejemplo, respuestas físicas como estar cansado, I'm tired. Para hablar de características físicas como I'm tall or I'm short, si soy alto, si soy bajo. Para hablar acerca de profesiones, I'm a teacher, I'm an engineer, I'm a pilot, I'm a doctor, etcétera. Y también para presentarnos y decir nuestros nombres. I am Luis, you are David, she is Lillian, etc. ¿Cierto? Entonces hoy vamos a continuar con otra temática, ¿cierto? Vamos a iniciar con esta temática. Estaba acá leyendo algo que parece que me habían enviado los aprendices en el chat, estaba revisando, pero listo. Bueno, vamos a continuar. Voy a dejar acá el celular a un lado, no voy a contestar ya WhatsApps. Son los WhatsApp de ustedes, pero bueno, vamos a concentrarnos acá. Listo, entonces comencemos. Introduction to simple present tense. All right? Simple present tense. So, today, when we talk about the simple present tense, this is a time or tense that you use in English, to communicate, to talk about actions or permanent states. That's what we have. So one of those examples is Colombia has a huge hotel industry. Colombia has a huge hotel industry. So, como pueden ver aquí tenemos, y tengan ustedes esto grabado todo el tiempo, lo tengan presente en sus cabezas, que las oraciones deben ser oraciones completas. En estos niveles principiantes del aprendizaje de una lengua, es necesario aprender a construir oraciones completas. Oraciones completas que tengan un sujeto, que tengan un verbo y que tengan un complemento. Sí, porque de lo contrario podemos estar aprendiendo, digamos, una forma informal de cómo hacer una oración. Y bueno, acá estamos aprendiendo inglés de manera tal que lo podamos usar. Bien, me explico.
Es evidente que cuando nosotros hablamos con una persona de habla inglesa o cuando una persona de otro idioma habla con una persona que es o habla el español, es evidente que todos, absolutamente todos, cuando hablamos el idioma, eh, cometemos errores, cometemos errores gramaticales, cometemos errores en el uso de ciertas palabras que no significan realmente lo que es. Hacemos o cometemos errores no solo de gramática, sino que cuando se escribe también se cometen errores en la forma como se escribe dicha palabra, ¿cierto? Entonces, eso también sucede en el inglés. El angloparlante también habla y comete errores gramaticales al hablar, también utiliza palabras que quizás no, no tienen el significado que ellos creen que tienen. Y ortográficamente he visto mucho en comentarios en YouTube o en las redes sociales, uno ve gente que escribe como lo escucha o como cree que se escribe palabras. Y uno le parece eso curioso porque uno no es nativo del inglés, ¿cierto? Y cuando uno va a leer o escucha que la persona está hablando y uno dice, oye, ¿cómo es posible que esta persona me esté utilizando el she con un don't para negar, por ejemplo? Ya ahorita vamos a ver esto acá en el presente simple. Por eso estoy haciendo como una breve introducción porque me parece importante que también aprendan de cultura, aprendan de el idioma como tal, más allá de la parte gramatical, sino también de su uso. Entonces, una de las cosas que se nota aquí, dependiendo también del nivel de educación de las personas, ¿cierto? Pero aún personas muy educadas que hablan el español o que hablan el inglés o que hablan el francés o que hablan el italiano, portugués, etcétera, el idioma que ustedes deseen, en la forma de hablar también se cometen errores o se hacen repeticiones de las palabras que se usan, como a veces yo repito, ¿cierto? Ciertas palabras, ¿sí? Entonces, incluso aquellas personas que son educadas también cometen o cometemos errores. Y uno de los errores más comunes que se cometen en el inglés cuando se habla es el uso de las negaciones de los verbos cuando utilizamos los pronombres, el he, el she y el it, ¿sí? Um, en la cultura del hip hop y toda esta música, del rap y todo eso, ustedes van a encontrar muchas letras, muchas canciones, incluso muchos artistas que cuando están hablando, hablan y mezclan las negaciones de las primeras personas con las terceras personas. Ya eso lo vamos a ver acá, pero quiero que lo tengan en cuenta porque eso sucede. Entonces, un estudio indica, un estudio de Cambridge, alguna vez tuvimos una conferencia con Cambridge en el SENA y nos indicaba lo siguiente. Cuando se le hacía un examen a los nativos de habla inglesa, se podría pensar que el nativo, por ser nativo, tiene un nivel de inglés excelso avanzado, ¿cierto? Pero la clasificación está en A1, A2, B1, B2, C1, C2, siendo C2 el máximo y el A1 el más básico. Y cuando se le hacía exámenes a personas nativas del inglés, el puntaje que ellos terminaban obteniendo era de un B1. ¿Cómo es eso posible? B1. Bueno, ¿y cómo es posible que un profe entonces alcance a tener un nivel de C1 y un nivel de C2, ¿cierto? Bueno, esa relación es igual a la de nosotros que hablamos español. Muy probablemente, si usted coge a un estudiante recién salido del bachillerato o que esté en, digamos, un primero o un segundo semestre de universidad y usted le hace ese examen de español,
muy probablemente esa persona o esos estudiantes van a obtener un nivel de B1 en español. ¿Sí? Estoy haciendo cambio de A1 a 2, B1 a B2, C1 C2 al español, pero no estoy seguro que esa sea la nomenclatura que se use. Pero para términos generales, el B1 es un intermedio, el B2 es un intermedio avanzado, C1 y C2 ya es el nivel avanzado, ¿ok? Entonces un B1 para una persona nativa pues, es poquito, realmente lo es. Y profes, que tenemos nivel de C1, C2 en la calificación que tenemos de los exámenes, entonces es lo mismo acá una persona que estudia español como lengua para enseñar literatura. Esa persona muy probablemente va a adquirir un C1, un C2 en, en la lengua, porque es que estos exámenes también toman en cuenta aspectos gramaticales. Hay muchos aspectos que toman en cuenta. Entonces, para que lo tengamos por favor en cuenta, los hablantes nativos, no porque sean nativos, hablan a la perfección el idioma, sino que también le dan mal uso. Así como nosotros los hablantes de español, en algunos casos también atropellamos el idioma. Bueno, continuemos entonces. Conceptos gramaticales. Veamos estos antes de entrar en materia con respecto a la estructura y cómo formarlos, entonces comencemos con estos verbos que están acá. Yo se los leo, abajo está la parte en español, yo le leeré eso en inglés. To be, to do, to have, to eat, to read, to call, to play, to study, to drink, to buy, to walk, to watch, to listen to write, to sing, to sleep, to fly, to wash, to work, to travel, to drive, to go, to live, to pay. Okay? Now, I want you to take something into consideration here. Vamos a tomar algo en consideración. Cuando usted vea un verbo que está antecedido por esta partícula, to, digamos, eat, o yo digo to play, o digo to listen to. Siempre que usted tenga esto, tenga usted presente que estos son verbos en forma infinitiva, terminan en ar, ir. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos comer, ¿cierto? Termina en Tenemos play, es jugar, o tocar, termina en ar. Vamos a cambiar el listen y vamos a colocar el drive, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Conducir. Entonces, aquí tenemos el ar, tenemos el y tenemos ir. Esas son las tres terminaciones que hay en el español para los infinitivos. Por supuesto, no, la forma infinitiva es aquella forma natural del verbo que no es conjugada. Es decir, yo no voy a decir, valga la redundancia, yo no digo yo comer helado, yo jugar o yo tocar la guitarra. No. Yo como helado, yo toco la guitarra, yo conduzco el autobús, el auto, la camioneta, etcétera. ¿Cierto? Pero siempre que ustedes vean aquí esta partícula to antes del verbo, ustedes se van a dar cuenta que eh, que ese verbo está en su forma infinitiva. Entonces, para poderle dar sentido a la oración, in order to give some sense, some direction
to the phrase or to the sentence, it is important that you use a structure. Entonces, para poderle dar sentido, dirección a la oración, usted tiene que darle una estructura, ¿cierto? Y esa estructura no es diferente a lo que ya hemos hablado. Tenemos un sujeto o pronombre. A ver, ¿cuáles son los pronombres? I, you, we, they, he, she, it, ¿cierto? Eso ya lo habíamos hablado la vez pasada, solamente como una pequeña recordación. I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Ese es con el verbo to be, ¿sí? Ahora, esta conjugación que nosotros estamos viendo aquí es un presente, pero con el verbo to be. Lo que estamos aprendiendo hoy es un presente simple diferente al verbo to be. Es decir, un presente simple que va a emplear todos los demás verbos diferentes al verbo to be. Por lo tanto, la primera aclaración que a mí me gustaría hacer y que quiero hacer en este momento es: usted no mezcla en el presente simple, o presente simple, usted no mezcla el verbo to be con los demás verbos. ¿Ok? So you don't mix, you don't put together, you don't write together the verb to be and the other verbs. You can't do that because grammatically speaking, it is not correct and it doesn't make that much sense either. Entonces, no lo mezclamos y le voy a dar un ejemplo. Habíamos dicho, I am a doctor. Doctor. En esta oración tenemos algún verbo diferente al verbo to be ahí. ¿Tenemos acaso algún play, algún eat, algún drive, algún travel, algún go? No. Solo tenemos el verbo to be, I am. Muy bien. Ahora, yo les pongo otra oración. I play the guitar. En esta oración, ¿vemos el verbo to be en alguna parte? ¿Ustedes ven por ahí algún am, algún is o algún are? No, solo tenemos un verbo en esta oración. Y ese es el play. No podemos decir I am play. No, jamás. ¿Ok? Porque ya eso no es un presente simple. De hecho, estaría incorrecto gramaticalmente hablando, porque ya estaríamos tratando de formar otro tiempo verbal, pero lo estaríamos haciendo de manera incorrecta. Como en ese momento no vamos a aprender otro tiempo verbal para que no se confundan, nunca, nunca, escúchenlo, presente simple, nunca colocamos el verbo to be junto con otro verbo diferente al verbo to be. Se lo borramos. ¿Ok? I play the guitar. I play the guitar. Entonces, regla general, forma infinitiva, siempre que usted vea el verbo con esta partícula to, es una forma infinitiva natural del verbo y por lo tanto no está conjugada. Comer, jugar, conducir. El verbo to be no se mezcla con los otros verbos y en su defecto los otros verbos no se mezclan con el verbo to be en el presente simple. Hay otros tiempos verbales como el presente continuo en donde ambos sí se mezclan, pero hay que hacer algunos cambios a la oración y eso es lo que no vamos a hacer en este momento para no crear confusión. Estamos aprendiendo presente simple diferente al verbo to be. Entonces, como regla general en estos inicios del aprendizaje del idioma, vamos a utilizar oraciones completas. Pronombre o sujeto, verbo y complemento. I play the guitar.
¿Ok? She drives a Mercedes. Vamos a decir, she drives a Mercedes. They study abroad. Ellos estudian en el extranjero. They study abroad. Y si usted ve cualquiera de estas oraciones, todas cumplen con la regla que les acabo de indicar. Sujeto o pronombre, verbo y complemento. Es así de sencillo. Tan pronto como usted escribe una oración, usted la separa por un punto o por una coma y listo. ¿Ok? Ahora, entonces, profe, si yo escribo un párrafo, yo no puedo escribir una oración con el verbo to be y otra oración con el verbo de presente simple. Claro, claro que sí. Miren, yo puedo decir esto. Yo puedo escribir y decir lo siguiente. Hello. Hello. My name is Luis. I am a doctor. I play the guitar. Vamos a, estos son ejemplos. I play the guitar. Punto. I read. I read. I read at night. And I exercise every day. Meeting. Hello, my name is Luis. I'm a doctor. I play the guitar. I read at night and I exercise every day. Si yo puedo continuar diciendo I love o puedo decir I like o puedo decir I dislike o puedo decir I enjoy. Y ya vamos a ver ejemplos de esto. ¿Ok? Pero mire que sí se puede. Lo que no se puede, como les he dicho, es que yo tengo esta oración aquí y le quiera colocar un verbo diferente cuando ya tenemos aquí el verbo to be. O que yo le quiera colocar aquí al play, el am, cuando ya yo tengo el verbo play allí. No se puede, no se debe. Gramaticalmente hablando es incorrecto. Ok, continuemos. Vamos a continuar. Tómenle pantallazo a esto. Aunque sí voy a continuar haciéndolo aquí para que esto no se me borre. ¿Ok? Solo para que esto no se me vaya a borrar. Es un ejemplo. Listo. Entonces, como regla general, entonces tenemos a un sujeto, John. Vamos a ver. Pays the bills. Pays the bills. John paga tus cuentas. Sujeto, verbo, tercera persona, perdón, complemento. Yo puedo decir también he pays the bill. Y significaría lo mismo, estamos diciendo él paga las cuentas. Muy bien. Para la persona que me pregunta si esto queda grabado, sí, esto queda grabado y yo lo comparto tanto en el chat de WhatsApp como en los anuncios. Claro que sí. Muy bien. Entonces, y tenemos pronombre, tenemos pronombre sujeto, en este caso sujeto, John, tenemos el verbo pays y tenemos el complemento the bills. He pays the bills. Muy bien. Ahora, si yo coloco otro ejemplo como Mary and Peter do the groceries on weekends. Entonces, María o Mary y Peter hacen las compras o hacen el mercado los fines de semana.
los fines de semana. ¿Cuál es el sujeto acá? Mary and Peter. ¿Cuál es el verbo? Do. ¿Y cuál es el complemento? The groceries on weekends. Ahora, para separarlo mejor, do the groceries va junto. Do the groceries. Que en este caso es hacer las compras, el mercado. ¿Ok? Do the groceries. Bien. Entonces, ahorita vamos a entrar a lo que son las terceras personas. Ahora, por el momento, solo estoy dando algunos ejemplos y ahorita entramos a las terceras personas, ¿vale? Para que no tengan dudas al respecto. ¿Listo? Ahorita continuamos bajando y les muestro cómo es ese tema. Ok, muy bien. So, John pays the bills, he pays the bills, Mary and Peter do the groceries the weekends. Y ahí tenemos un sujeto, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros negaciones en el presente simple? Las negaciones en el presente simple tenemos en cuenta lo siguiente. Y es que voy a borrar aquí. Vamos a quitar ese are, el verbo to be, ¿cierto? Ya ustedes lo conocen, lo deben saber. ¿Listo? Para hacer las negaciones, recordemos que el I va con el do, el you va con el do, el we va con el do, they va con el do, el he, el she, el it van con el does. ¿Ok? Para hacer preguntas y para hacer negaciones. Vamos a hacerlo de manera que ustedes lo puedan ver. Correcto. Entonces, para la oración o para las oraciones que hemos visto acá, John pays the bills, he pays the bills. Si yo quiero hacer la negación o la pregunta de esto, vamos a hacer la negación. John does not pay the bills. John does not pay the bills. Es decir, que la negación estamos utilizando el does más el not. Pero también puede ser en forma contracta doesn't. Does not or doesn't. Pues yo puedo fácilmente escribir aquí también. John doesn't pay the bills. John doesn't pay the bills. He pays the bills. He doesn't pay the bills. ¿Ok? Esa sería la forma negativa. Puede ser el does not or doesn't. ¿Listo? Ténganlo allí en cuenta. Vamos a la negación de Mary and Peter do the groceries on weekends. Mary and Peter don't do the groceries on weekends. Mary and Peter don't do the groceries on weekends. Quiero que tengan en cuenta algo. El do significa hacer. Pero cuando nosotros vayamos a hacer preguntas, el do se utiliza como auxiliar y no significa nada. Solo sirve para hacer una pregunta. Me explico. Ya les voy a explicar esto. Tengan por favor eso en su cabeza cuando vayamos a hacer preguntas. Si yo quiero hacer aquí si yo quiero hacer aquí la forma de la pregunta,
Entonces utilizamos el auxiliar does. Recordemos que con el he, she, it, que son las terceras personas, se utiliza el does. Y con el I, you, we, they, solo utilizamos el do. Entonces decimos, does John pay the bills? Does John pay the bill? Primero el auxiliar, luego el sujeto o pronombre, después el verbo y después el complemento. Es lo mismo, si usted le quita el John, el does aquí, por ejemplo, queda como John pays the bills. Bueno, por supuesto también tiene que quitarle el signo de interrogación. Entonces, a esta oración que está en forma afirmativa, simplemente le coloco antes el does, John pay the bills, y le agrego el signo de interrogación al final. Facilito. Súper fácil. Muy bien. ¿Cómo contestamos esto? Yes. No. Entonces, yes. John does. No. John doesn't. Esa es la forma corta. Yes, John does. No, John doesn't. Contestamos con el auxiliar. Miremos el ejemplo acá de este. Entonces, utilizamos ¿cuál? Estamos hablando de Mary and Peter. ¿Utilizamos el does o utilizamos el do? ¿Cuál creen ustedes que debemos utilizar para hacer la pregunta? ¿El does o el do? Alguien que me diga. Muy rápidamente. Ya les explico lo de las terceras personas, las S, las ES, las IES. Bueno, pero alguien que me responda, alguien me responda la pregunta que acabo de hacer. Ok, alguien me dice does y otro me dice do. Es el do. ¿Por qué el do? Porque estamos hablando de Mary and Peter. ¿Quiénes son Mary and Peter? Ellos. Y ellos, aquí está, va con el do. Las terceras personas son las únicas que van con el does. He, she, it. Es decir, ella, él, esto o esta. ¿Sí? Pero cuando hablamos de ya de dos personas, ya estamos hablando de un plural y por lo tanto ya no aplica para el he, she, it. Estamos hablando de ellos o estaríamos hablando de ellas. Correcto, estaríamos hablando de él y ella, estaríamos hablando de Mary and Peter, pero es que no estoy diciendo es solamente Mary, no estoy diciendo solamente Peter, estoy diciendo Mary and Peter. Y si yo digo, do they do the groceries on weekends? Si quiero cambiar esos sujetos a pronombre, no utilizaría he and she, sino que utilizaría el they, porque estamos hablando de Mary and Peter. Do they do the groceries on weekends? ¿Ok? Sería la forma más correcta, gramaticalmente más correcta. Y todo porque tenemos aquí este and, que está uniendo dos pronombres y está haciéndolo ellos, en este caso. Entonces vamos a cambiar ese they solamente para efectos del ejercicio. Coloquemos Mary and Peter do the groceries on weekends. On weekends. Entonces lo que les había dicho. ¿Por qué utilizamos el do? Porque es el auxiliar. Utilizamos el does porque es el auxiliar para hacer preguntas y para hacer negaciones. Aun cuando el do significa hacer, este do, este primer do, no tiene significado. Este do da acá sí porque es el verbo principal de la oración. ¿O ustedes ven algún otro verbo ahí en esa oración? Solo vemos como verbo principal el do. Mary and Peter do the groceries. ¿Ok? Entonces, do Mary and Peter do the groceries on weekends? Yes. No.
Yes, Mary and Peter do. No, Mary and Peter don't. Muy bien. Eso era lo que les quería hablar el día de hoy. Sin embargo, falta una partecita que quiero mostrarles en este preciso instante. Y es acerca de los verbos en tercera persona. ¿Ok? Bueno, vamos a colocárselos aquí para que no haya líos al respecto. Entonces, por ejemplo, aquellos verbos que terminan en S, SH, CH, X y O, se le agrega ES. Por ejemplo, el verbo kiss se convierte en kisses. El verbo wash se convierte en washes. El verbo watch se vuelve en watches. El verbo fix se convierte en fixes. El verbo go se convierte en goes. ¿Ok? Es así, es sencillo. Un ejemplo, yo puedo decir, I go to the supermarket. Pero si hablo de ella, esto acá, I go to supermarket, pero si yo digo Mary goes to the supermarket. ¿Okay? Aquellos verbos que terminan en Y antecedida por una consonante, se le cambia la Y por I latina y se le agrega ES. Por ejemplo, el verbo study. Yo puedo decir I study English. Pero si es en tercera persona, lo cogí, studies English. Ahora, si esa Y está antecedida por una vocal, solo se le agrega S. Por ejemplo, el verbo play. You play the guitar very well. Si yo digo, permítanme un momento. She plays the guitar very well. ¿Ok? Entonces, esto es el tema. Entonces, son como a los demás verbos simplemente se le agrega S. ¿Listo? Gracias por su atención. Que tengan ustedes un grandioso y maravilloso día. Thank you very much. You have a wonderful